primer factor se relaciona sin duda con las experiencias que todos tenemos del progreso y el cambio, a las cuales ya me referí. Esto nos ha hecho considerar la historia humana como una sucesión de periodos que van ascendiendo hasta nuestros días para perderse en el futuro. Conocemos la edad de piedra y la edad de los metales, la edad media y la revolución industrial. Nuestra visión de este proceso puede haber dejado de ser optimista. Podemos haber advertido que se pierde tanto como se gana en estas sucesivas transformaciones, que ahora nos prometen o nos amenazan con llevarnos a la era espacial. Pero ya en el siglo XIX arraigó el convencimiento de que la marcha de los tiempos es incontenible. Nos damos perfecta cuenta de que lo mismo el arte que la literatura o la economía son impulsados por este irreversible proceso. Sin embargo, el artista está considerado como la principal expresión de la época. Aquí, en particular, el desarrollo de la historia del arte, incluso una obra como la presente, ha contribuido a difundir esta creencia. ¿Acaso no hemos sentido todos al ojear estas páginas que un templo griego, un teatro romano, una catedral gótica o un moderno rascacielos expresan distintas mentalidades y simbolizan una sociedad diferente? Hay algo de verdad en esta convicción, si la tomamos simplemente en el sentido de que los griegos no podían haber construido el Rockefeller Center, ni deseado edificar Notre Dame, pero con demasiada frecuencia se da por sobreentendido que la condición de su época, o la que llamamos su espíritu, necesariamente tenía que culminar en el Partenón, que la Edad Media no podía evitar dedicarse a construir catedrales y que nosotros estamos destinados a levantar rascacielos. Desde este punto de vista, el cual dicho sea de paso me parece dudoso, no querer aceptar el arte de nuestra época sería algo tan inútil como absurdo. Así resulta que basta con que un estilo o experimento sean calificados de contemporáneos para que el crítico se sienta en la obligación de defenderlos y propugnarlos. Debido a esta filosofía de la evolución, los críticos han perdido el valor de criticar y han dejado de ser críticos para convertirse en cronistas de hechos. Este cambio de actitud lo justifican ellos subrayando los evidentes errores cometidos por los críticos anteriores al no reconocer ni aceptar la aparición de nuevos estilos. Fue sobre todo la hostilidad con que al principio fueron recibidos los impresionistas, que posteriormente alcanzarían tanta fama y tan altos precios, lo que condujo a esta pérdida de decisión. Había nacido el mito de que todos los grandes artistas fueron invariablemente rechazados y escarnecidos en su tiempo, y en consecuencia el público realizó el laudable esfuerzo de no rechazar ni despreciar nada. La idea de que los artistas representan la vanguardia del futuro y que de no apreciarlos seremos nosotros y no ellos quienes caigan en el ridículo, ha acabado por adueñarse de una gran minoría. Un segundo elemento que ha contribuido a esta situación también se halla relacionado con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Todos sabemos que las ideas de la ciencia moderna a menudo resultan extremadamente complejas e ininteligibles, pese a lo cual siguen siendo válidas. El ejemplo más notorio, del cual hoy casi todo el mundo tiene nociones, es por supuesto la teoría de la relatividad de Einstein, que pareció contradecir todas las ideas existentes acerca del tiempo y del espacio, pero que condujo al descubrimiento de la ecuación de masa y energía, de la que procede la bomba atómica. Tanto artistas como críticos quedaron profundamente impresionados por el poder y el prestigio de la ciencia, y de ella dedujeron no solo una saludable creencia en los experimentos, sino también una fe menos saludable en todo aquello que resulte abstruso. Pero desgraciadamente la ciencia difiere del arte, puesto que un científico puede entresacar lo abstruso de lo absurdo por métodos racionales. Ni el artista ni el crítico poseen sistemas tan bien definidos y sin embargo advierten que ya no es posible pedir tiempo para considerar si un nuevo experimento artístico es absurdo o no. Si lo hicieran, podrían quedar rezagados. Esto pudo carecer de importancia para los más de los críticos del pasado, pero hoy existe la casi universal convicción de que quienes se aferran a creencias anticuadas y se niegan a evolucionar no cuentan para nada. Los economistas nos advierten constantemente que debemos readaptarnos o perecer. Tenemos que ser comprensivos y dar oportunidad a los nuevos métodos que se proponen. Ningún industrial se arriesgaría a ser tachado de reaccionario y no solo debe estar al día, sino que lo ha de manifestar, y uno de los mejores modos de confirmarlo es decorando su sala de juntas con obras de última moda, cuanto más revolucionarias mejor. El
El tercer elemento de la presente situación podría parecer a primera vista que contradice lo anterior, puesto que el arte no solo desea mantenerse al ritmo de la ciencia y la tecnología, sino que también aspira a brindar una evasión ante tales monstruos. Este es el motivo de que, como ya vimos antes, algunos artistas hayan decidido rechazar todo lo que sea científico y racional para refugiarse en un misticismo que acentúa los valores de espontaneidad e individualismo. Es muy fácil ver que la gente se siente amenazada por la constante mecanización y automatización, por la superorganización y racionalización de la vida, con el conformismo que todo ello exige y supone. El arte parece ser el único asilo en donde los caprichos y gustos personales aún son permitidos e incluso fomentados. Desde el siglo XIX, más de un artista ha declarado su guerra santa particular contra los sofocantes convencionalismos, dedicándose a intentar fastidiar al burgués. Pero, claro, parece que ahora los burgueses han descubierto que disfrutan siendo fastidiados. ¿Acaso no sentimos todos un cierto placer ante el espectáculo de personas que rehúsan hacerse mayores y acaban encontrando un hueco en el mundo de hoy? ¿Y acaso no constituye un nuevo motivo de orgullo para poder demostrar nuestra falta de prejuicios al negar que algo nos pueda dejar perplejos o confundidos? Así, el mundo de la eficiencia técnica y el del arte han llegado a un modus vivendi. El artista puede encerrarse en su propio mundo y dedicar todo su interés exclusivamente a los misterios de su trabajo y a los sueños de su infancia, siempre y cuando por lo menos viva de conformidad con la noción que el público tiene del arte. Todas estas nociones aparecen influidas por ciertos supuestos psicológicos acerca del arte y de los artistas, cuyo desarrollo vimos en el transcurso de esta obra. Existe la idea de la autoexpresión, que se remonta a la época del romanticismo, y también la profunda impresión causada por los descubrimientos de Freud, que habían de servir para establecer una conexión más íntima de lo que el propio Freud hubiera admitido entre el arte y el desequilibrio mental. Estas convicciones, combinadas con la creciente creencia de que el arte es la expresión de la época, llevarían a la conclusión de que el artista no solo tiene el derecho, sino la obligación de abandonar todo autodominio. Si los resultados de esta actitud no son agradables de contemplar, se debe únicamente a que nuestra época tampoco es demasiado agradable. Lo que importa es afrontar estas escuetas realidades que nos ayudan a diagnosticar acerca de nuestra situación. Lo que importa es afrontar estas escuetas realidades que nos ayudan a diagnosticar acerca de nuestra situación. La idea opuesta, es decir, la de que tan solo el arte puede brindarnos un atisbo de perfección en este mundo tan imperfecto, generalmente se descarta como escapismo, evasión. El interés despertado por la psicología impulsó ciertamente a los artistas y a su público a explorar zonas de la mente humana que anteriormente se consideraban repulsivas o tabú. El deseo de evitar la acusación de escapista ha impedido que muchas personas hayan podido apartar los ojos de algo que las generaciones anteriores habían rechazado sin titubear. Los 4 factores hasta aquí enumerados han influido en el estado actual tanto de la música y la literatura como de la pintura y la escultura. En cambio, los restantes me gustaría considerarlos más o menos peculiares de la práctica de las artes plásticas, pues estas difieren de otras formas de creación en su menor dependencia de intermediarios. Los libros deben imprimirse y editarse, la música debe ejecutarse, y esta necesidad de unos dispositivos supone un freno a los experimentos más arriesgados. Por tales razones, la pintura ha resultado ser el arte más sensible a las innovaciones radicales. No es necesario saber manejar un pincel si se prefiere derramar la pintura en el lienzo, y si se es un neodadaísta también cabe enviar cualquier basura a una exposición sin que los organizadores se atrevan a rechazarla. Hagan estos lo que hagan, siempre será divertido. Es cierto que el artista también necesita en último término de un intermediario. El marchante exhibe sus obras y se ocupa de ellas, y qué decir tiene que sigue siendo un problema. Pero todas las influencias que hemos analizado actúan más sobre el marchante que sobre el crítico o el artista. Él es quien debe vigilar el barómetro de la evolución, observar las nuevas tendencias y buscar nuevos valores. Si apuesta por el futuro ganador, no solo puede hacer fortuna, sino que sus clientes quedarán agradecidos. Los críticos más conservadores de la pasada generación solían increpar a este arte moderno diciendo que no era más que un fraude de los marchantes. Pero los marchantes siempre han deseado obtener un beneficio. No son los amos, sino los esclavos del mercado. Parecen haber existido momentos en que una iniciativa acertada diera a algún vendedor el suficiente poder y prestigio para crear o destruir reputaciones durante algún tiempo, pero no son los marchantes los que crean los cambios de orientación, como no son los molinos de viento los que crean el viento.
Algo diferente podría ser el caso de los profesores de arte. La enseñanza de la pintura, el sexto factor de esta serie, es algo que me parece de capital importancia. En la enseñanza de la pintura a los niños fue en donde se dejó sentir en primer lugar la revolución en la enseñanza moderna. A principios de este siglo, los profesores de arte comenzaron a darse cuenta de que podían sacar más provecho de sus alumnos si abandonaban los métodos tradicionales impuestos a machamartillo. Fue la época, claro está, en que tales métodos se habían vuelto un tanto sospechosos debido al éxito del impresionismo y a los experimentos del Art Nouveau. Los adelantados de este movimiento de liberación, en especial Franz Schick en Viena, aspiraban a que el talento del niño pudiera desarrollarse libremente hasta que se hallara en disposición de apreciar los valores artísticos. Los resultados logrados fueron tan espectaculares que el encanto y la originalidad de las obras infantiles llegaron a ser la envidia de los artistas profesionales. Además, los psicólogos valoraron grandemente el intenso placer experimentado por niños al entregarse a toda suerte de fantasías con pinturas y plastilina. Fue en las clases de arte donde el ideal de la autoexpresión empezó a valorarse por muchos alumnos. Hoy la mayoría del público está mediatizado por esta educación que le ha enseñado a ser tolerante. Muchas personas han paladeado la sensación de la libertad creadora y practican la pintura como un desahogo. Este rápido incremento del número de aficionados a la misma tiene que afectar al arte por muchos y diversos modos. Mientras ha fomentado un interés que ha de ser bien recibido por los artistas, existen también muchos profesionales que están afanosos de acentuar la diferencia existente entre la técnica del verdadero artista y la del aficionado. Esto puede tener algo que ver con el simbolismo místico que se supone encierra toda pincelada. Aquí es donde conviene referirse al séptimo factor, el cual también podría haberse citado en primer lugar, la extraordinaria difusión de la fotografía como un rival de la pintura. No es que la pintura de otras épocas pretendiera única y exclusivamente ser una imitación de la realidad, pero como hemos visto, la conexión con la naturaleza deparó una especie de refugio, un problema acuciante que embargó durante siglos a las mentes de los artistas y dotó al menos a los críticos de una norma superficial. Cierto es que la fotografía se inventó hace más de 100 años, pero sus posibilidades actuales no pueden ser comparadas con las de los principios. Existen muchos millones de propietarios de cámaras fotográficas en cualquier país occidental y por lo tanto las fotografías en color tomadas en época de vacaciones ascienden a miles de millones. Fatalmente, entre esta ingente cantidad de fotografías tienen que ser muchas las que salgan bien y sean tan hermosas y evocadoras como muchos de los cuadros de paisaje y tan elocuentes y expresivas como muchos retratos pintados. No es extraño pues que la palabra fotográfico se haya convertido en un insulto en los juicios emitidos por pintores y profesores de pintura. Las razones que a veces alegan para su repulsa podrían ser caprichosas e injustas, pero el argumento de que el arte debe dedicarse a explorar otras posibilidades de representación de la naturaleza es ahora plausible para muchos. No debemos olvidar aquí, como octavo elemento de la situación, que existen amplias zonas del mundo en que a los artistas les está prohibido explorar nuevas posibilidades. Las teorías marxistas, tal como se interpretan en Rusia, consideran a todo el arte experimental del siglo XX como un mero síntoma de decadencia de la sociedad capitalista. En cambio, lo que revela la existencia de una sociedad comunista sana es un arte que ensalce las alegrías de la producción, representando a joviales tractoristas y a robustos mineros. Naturalmente, este intento de gobernar las artes desde arriba nos ha hecho advertir las auténticas ventajas que debemos a nuestra libertad, aunque también, por desgracia, en algunos casos se hayan llevado las artes al territorio político, convirtiéndolas en un arma de la Guerra Fría. El apoyo oficial a los rebeldes extremistas en el mundo occidental no habría sido tan decidido de no haber brindado la oportunidad de llevar a él este profundo contraste entre una sociedad libre y una dictadura. Llegamos finalmente al noveno y último elemento de la nueva situación. Es indudable que podemos extraer una lección del contraste entre la monótona uniformidad de los países totalitarios y la alegre diversidad de los países libres. Quien quiera que observe con simpatía y comprensión el panorama contemporáneo advertirá que el mismo anhelo de novedad del público y sus reacciones ante los caprichos de la moda dan sabor a la vida. Con ello se ha estimulado la inventiva y un alegre espíritu de aventura en las artes y en los proyectos, por todo lo cual las viejas generaciones deberían envidiar a las jóvenes.
podemos a veces sentir la tentación de rechazar el último éxito de pintura abstracta calificándolo de agradable tela para cortinas, pero no deberíamos olvidar lo estimulantes que se han vuelto las ricas y variadas telas para cortinas en los últimos 15 años, merced al influjo de estos experimentos abstractos. La nueva tolerancia, la favorable disposición de críticos y fabricantes para dar una oportunidad a las nuevas ideas y a las nuevas combinaciones de colores ha enriquecido indudablemente al mundo que nos rodea, y a ello ha contribuido también la rápida evolución de las modas. Creo que es este el espíritu con que muchos jóvenes entienden lo que consideran que es el arte de nuestro tiempo, sin preocuparse demasiado por los abstrusos trascendentalismos que contienen los prefacios de los catálogos de exposiciones. Así es como debe ser. Mientras el goce sea genuino, podemos alegrarnos de que algo de lastre vaya quedando atrás. Apenas es necesario, de otra parte, hacer hincapié en los riesgos que la esclavitud a la moda entraña y que constituyen una amenaza para la misma libertad de que gozamos. Afortunadamente, no es el Estado quien nos amenaza, lo que debemos agradecer, sino las presiones del conformismo, el miedo a quedar anticuado, pasado de moda, etc. No hace mucho, un periódico advertía a sus lectores que no se perdiesen la exposición de cierto artista si querían seguir la carrera del arte. No hay tal carrera, pero de haberla, haríamos bien en recordar la fábula de la tortuga y la liebre. Ahora es más necesario que nunca recordar hasta qué punto difiere el arte de la ciencia y la tecnología. Cierto es que la historia del arte puede en ocasiones rastrear las huellas que condujeron a la solución de determinados problemas artísticos, y en este libro se ha intentado hacerlos inteligibles, pero también se ha tratado de poner de manifiesto que en arte no podemos hablar propiamente de progreso, pues cuando se gana en un aspecto es probable que tenga la contrapartida de lo que se pierde en otro. Esta afirmación es tan válida para el presente como lo fue en el pasado. Es innegable, por ejemplo, que el avance en tolerancia comportará cierta inefectividad en las normas y que la búsqueda de nuevas emociones perjudicará el paciente esfuerzo, mediante el cual los amantes del arte del pasado asediaron a las obras maestras hasta conseguir penetrar en sus secretos. Claro está que esta veneración por el pasado era un inconveniente allí donde provocaba una falta de interés hacia los artistas del momento. Nada nos garantiza que nuestra sensibilidad actual no nos haga olvidar a algún verdadero genio que, viviendo entre nosotros, avance con la mirada puesta en el futuro sin preocuparse de la moda y la publicidad. Por añadidura, al sumergirnos en el presente, bien pudiera ser que nos desligáramos de nuestra herencia si llegáramos a considerar el arte del pasado como mero contraste que da sentido a las nuevas conquistas. Por paradójico que parezca, los museos y los libros de historia del arte pueden aumentar este peligro, puesto que al colocar juntos postes totémicos, estatuas griegas, ventanales de catedrales góticas, obras de Rembrandt o de Jackson Pollock, pueden producir la sensación de que todo ello es arte con A mayúscula, aunque perteneciese a épocas diversas. La historia del arte solo empezará a adquirir sentido cuando veamos por qué no lo es, cuando comprendamos por qué pintores y escultores reaccionaron de muy distinto modo a situaciones, instituciones y creencias diferentes. Tal es el motivo de que haya concentrado en este capítulo sobre la situación actual, instituciones y creencias a las cuales responden probablemente los artistas de hoy. En cuanto al futuro, ¿qué podemos saber?